Hola, bienvenidos y bienvenidas a la 4TV. Hoy vamos a estar platicando sobre el nuevo orden internacional y nos acompaña el licenciado José Barreda y el licenciado Eric Ruiz, quienes son expertos, internacionalistas y además académicos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencionamos, particularmente vamos a hablar del nuevo orden internacional. Y me gustaría que, José, nos dieras tu punto de vista de los sucesos que han estado ocurriendo en las últimas semanas. Primero que nada, gracias Isabel, gracias. Un gusto estar otra vez con Eric y agradecer también a la 4TV que nos da este espacio. Creo que como sociedad en este momento estamos en una vorágine informativa, particularmente después del 3 de enero. Creo que hay un bombardeo de propaganda. Yo creo que literal insertos en una guerra informativa y eso nos tiene abrumados. Y eso impide que salgamos del estado de shock que nos impuso el 3 de enero, ¿no? Particularmente, como lo mencionábamos antes de entrar al set, el secuestro del presidente Maduro con la intervención directa por parte de los Estados Unidos. A mí me gustaría empezar mi participación señalando algo que dijo alguna vez Alicia Bárcena, la secretaria Alicia Bárcena, cuando se desempeñaba como canciller. Ella fue al Senado de la República a comparecer y en su intervención señaló algo que, a mi juicio, queda como anillo al dedo los tiempos que estamos atravesando. Vivimos tiempos gramscianos, ¿no? Esta expresión que se ha repetido mucho en redes sociales de que no termina de morir el mundo que estábamos, pero todavía no termina de surgir el nuevo, pero surgen en este periodo algunos monstruos, ¿no? Creo que es justo lo que estábamos viviendo, este surgimiento de cosas inesperadas. Y yo creo que lo que pasó el 3 de enero representa a nivel internacional un retroceso de al menos 100 años, ¿no? Yo creo que la sociedad actual está pasando por lo que pasaba la sociedad hace 100 años, pero exponencialmente, ¿no? Porque el desarrollo tecnológico que tenemos ahora es mucho mayor y el flujo de información también es mucho más intenso. Entonces creo que es bastante particular. ¿Y por qué digo que es un retroceso? Porque las formas de gobierno que surgían en aquel entonces, particularmente el fascismo europeo, creo que resurge, ¿no? Y para mí iniciar un análisis significa, sobre todo un tema tan complejo como el que estamos atravesando, regresar a las bases. Creo que siempre es útil regresar a las bases, como dicen los anglosajones, back to the basics, ¿no? Entonces, cuando el presidente Trump toma posesión la primera vez, en su primera administración, había un debate entre los académicos si era un gobierno fascista o no era un gobierno fascista, ¿no? Entonces había una corriente que decía, no es fascista porque no es intervencionista, es relacionista, no es imperialista, ¿no? Como lo veíamos en el fascismo de Mussolini de los 20 o de los 30, ¿no? Bueno, creo que lo que pasó el 3 de enero ya inclinó la balanza del debate hacia los que señalaban que sí era fascista, ¿no? Hay una serie en los medios, no me acuerdo en qué plataforma, pero hay una serie que se llama Mussolini, el hijo del siglo, que a mi juicio es providencial porque nos recuerda, es nueva, se las recomiendo, nos recuerda qué es el fascismo en su sentido más crudo, ¿no? Es la imposición de la fuerza sobre la razón, la imposición de la voluntad de los pocos sobre la de los muchos, el uso de la acción o la acción por encima del consenso o de la negociación, ¿no? Entonces creo que lo que pasó el 3 de enero significa eso, ¿no? La instauración de un régimen donde la fuerza prevalece sobre lo demás. Y ya veíamos, lo platicábamos en mesas anteriores, la modificación del orden internacional, el debilitamiento del multilateralismo, y lo que pasó el 3 de enero es la irrupción de la fuerza, es el surgimiento de la ley del más fuerte por encima de la razón y el derecho, ¿no? Y entonces creo que de este tema del derecho internacional me gustaría dejarle ya más la palabra a mi amigo y camarada Eric. Claro, muchas gracias, José Luis, gracias, Isabel, gracias a la 4TV nuevamente por la invitación. Hablando del derecho internacional, mucho se ha mencionado que esta invasión del pasado 3 de enero violó el derecho internacional, pero primero me gustaría definir qué es derecho internacional. El derecho internacional tiene dos vertientes, que es el público y el privado. El que nos atañe es el público, que es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones internacionales básicamente. ¿Para qué? Para mantener la paz y la cooperación internacional entre los estados y otros miembros de la comunidad internacional. El derecho internacional nos dice
que hay fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. La más importante de esta es la fuente formal, que son los tratados internacionales. ¿Qué fue lo que pasó? Principalmente se violó la Carta de las Naciones Unidas de 1945 en su artículo 2, fracción 4, que habla de la no intervención, y la Carta de la OEA de 1948, que habla sobre la no intervención de los estados, el respeto y la no intervención de los estados. Aunado a esto, el gobierno de los Estados Unidos tiene que pasar, cuando hay intervenciones a nivel internacional, militares principalmente, tiene que pasar por el Congreso para que el Congreso pueda aprobar este tipo de intervenciones. Pasando un poco al tema de por qué Venezuela, por qué también habló de Colombia. En Venezuela, entre Venezuela y Colombia, hay una franja que se llama la Franja del Orinoco, que principalmente, en su mayoría está en Venezuela, esta Franja del Orinoco, 70-75%, el restante 25-30% está en Colombia, pero en esta franja tenemos petróleo, tenemos minería, principalmente en minería tenemos oro, tenemos diamantes, y pues no se trata de una liberación de un pueblo per se, se trata de una estrategia geopolítica para controlar los recursos naturales del continente. Hemos visto, hablando del fascismo que comentó mi compañero José Luis, en el fascismo de principios del siglo pasado, veíamos propaganda fascista, una propaganda muy impresa, muy visual. Ahora ya esta propaganda se va a los medios de comunicación, redes sociales. Por ejemplo, el Departamento de Estado publicó un tuit que decía, el hemisferio americano es nuestro hemisferio, hablando que pertenece a Estados Unidos básicamente. Volteamos a ver Venezuela, pero también vemos al norte. Ha hablado mucho, Cuba, México ha estado dentro de sus entrevistas de Donald Trump, ha mencionado Cuba, Colombia, México, pero también Groenlandia. ¿Qué pasa con Groenlandia? Estados Unidos quiere Groenlandia, geopolíticamente es un territorio estratégico que da al Ártico, que el Ártico tiene minerales raros. Igual forma, Estados Unidos dice que es la forma en la que puede visualizar los movimientos de China y Rusia en el hemisferio norte, y pues ya hubo una posición de Dinamarca, ¿no? Es el país que tiene la posición de ese territorio, y Dinamarca dijo que pues en ningún momento va a dejar que ningún país tome el territorio de Groenlandia, y pues que están listos para ejercer cualquier acción militar en todo momento. Hablando de Dinamarca y Estados Unidos, pues es de resaltarse que los dos países son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, misma organización que surgió a través de un tratado, del Tratado del Atlántico Norte, y el Tratado del Atlántico Norte en su artículo 5 dice que cualquier país que invada a un país miembro de la OTAN es como si invadiera a todos los países de la OTAN. ¿Qué significa? Que también ya queda desdibujada la OTAN, ya queda inservible, porque un miembro de la OTAN, miembro fundador que es Estados Unidos, quiere invadir un territorio que es miembro es otro miembro de la OTAN, que es Dinamarca. En este sentido, pues el derecho internacional, como lo he mencionado, pues está quedando inservible ante la ley del más fuerte, que es, pues quien tenga más poder militar, más recursos económicos, es quien va a dominar la escena internacional. Sí, definitivamente lo que mencionan es relevante en cuanto a que lo geográfico es político, ¿no? Hablamos de entonces de intervencionismo en sitios donde hay un sinfín de recursos naturales que son necesarios para el avance tecnológico, pero que al mismo tiempo tenemos, a diferencia de hace 100 años, un avance tecnológico muy grande, ¿no? Tenemos, a diferencia de lo impreso, ahora tenemos bastante desinformación en redes sociales. También es importante en ese sentido retomar de nuevo las charlas comunitarias, el trabajo en territorio para promover la soberanía en los territorios, ¿no? Entonces creo que también es importante retomar este concepto de territorio como algo estratégico en la defensa de tanto los recursos, ¿no? También el tema de la no intervención, que es relevante, porque creo que también lo que mencionabas de la desinformación pone en un punto vulnerable a la población. ¿Cómo vamos a defender lo que es nuestro territorio, nuestra soberanía? Así es. Yo creo que esta situación del 3 de enero nos pone
en un estado básico de las cosas. ¿A qué me refiero? Yo cuando era estudiante de Relaciones Internacionales, pues veíamos en los libros de historia, en los libros de teoría de las relaciones internacionales, conceptos que eran los primeros, los básicos del primer semestre: soberanía, territorio, gobierno, ¿no? Y ya lo dábamos por sentado y lo dábamos por hecho. Creo que lo que pasó recientemente nos pone en una posición donde hay que reexplicar esos conceptos, ¿no? Revalorar, porque también la derecha, los reaccionarios tienen una estrategia de propagandista donde dicen, pues la soberanía, ¿qué valor tiene, no? Al contrario, hasta solicitan la invasión, la intervención directa, ¿no? Fascinados, sin considerar todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Ahí, en estos días recientes, el embajador de México en Naciones Unidas, el embajador Héctor Vasconcelos, señalaba que lo que aconteció probablemente es uno de los actos más disruptivos, ¿no? En los últimos 80 años, desde que se creó parafraseándolo, ¿no? No lo dijo con esas palabras, pero parafraseándolo decía que es uno de los actos más disruptivos de lo que ha pasado desde que se creó este sistema internacional post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los últimos 80 años. ¿Por qué? Porque nos pone en un estado donde invasión de países por sus recursos, ¿no? Violación de fronteras, de territorios, como si estuviéramos a finales del siglo XIX con los antiguos imperios, el antiguo imperio británico, el imperio estadounidense, el imperio francés, ¿no? Interviniendo en diferentes regiones del mundo solamente para extraer sus recursos, ¿no? Nunca se hablaba de soberanía, de democracia, de derechos humanos, no, no, no. Yo voy por el petróleo y agarraban un papel y decían, esta frontera es tuya, esta frontera es de la otra. Creo que eso es lo que estamos viviendo ahorita. eh, y lo que me parece realmente también peligroso es que la sociedad está reaccionando muy similar a como se reaccionaba antes, ¿no? Tal vez incluso peor por el exceso de información que hay. ¿A qué me refiero? Que cuando empezó los gobiernos de principios del siglo XX a invadir otros territorios, decían, no pasa nada, ¿no? Solo es un caso aislado. Y de repente tomaban otro, y de repente en 1939 el mundo estaba pasando por la peor crisis civilizatoria en la historia. Entonces lo que me preocupa y creo que nos debería ocupar como sociedad es ver qué puede pasar. Digo, es muy pronto, ha pasado muy poco desde lo del 3 de enero, pero yo creo que no se va a desescalar. Yo no soy tan optimista, yo creo que hay una agenda muy clara por parte de ellos de intervenir territorios de manera muy arbitraria, autoritaria, sin considerar la voluntad de las partes. Yo no caigo en la trampa de que si Venezuela tenía un buen o mal gobierno, no creo que Venezuela es el primer caso, pero ya venía un ensayo en Palestina, ya se mencionó, como decía Eric, Groenlandia, hay constantes amenazas contra otros países. En la primera conferencia de prensa que dio el presidente Trump, después de lo del 3 de enero, ahí amenazó a Colombia, nos amenazó a nosotros, a Cuba, ¿no? Ahorita Irán, o sea, es una infinidad, y yo creo que esto va para largo, y no creo que en este tipo de conflictos los que nunca salen ganando son los pueblos, ¿no? Y abordando un poco lo que dice mi compañero José Luis, hablando de Irán, Irán ahorita se encuentra en un problema interno, que las personas trabajadoras de los bazares, que era una base, un soporte político al régimen actual, pues está pues luchando por sus derechos. ¿Qué dijo Estados Unidos? Dijo que pues sí, invadir Irán, no con tropas a pie, sino con aviones, con drones no tripulados. Aunado a esto, comentó que cualquier país que tuviera comercio con Irán iba a aplicar sanciones arancelarias de 25%. ¿Qué estamos viendo? Estamos mezclando temas de seguridad con temas arancelarios, algo que pues es una etiqueta muy del presidente Trump. Aquí me gustaría también resaltar la llamada que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, donde fue una llamada muy, a mi punto de vista, muy efectiva y muy necesaria. Era una llamada donde se tenían que poner las cartas sobre la mesa y dar a conocer el trabajo que México ha hecho en cuanto a la cooperación internacional con Estados Unidos. ¿Qué trabajo? El año pasado, en el mes de febrero, hubieron 26 extradiciones a Estados Unidos, un número histórico, pero el próximo mes de agosto del año pasado hubo otras 26 extradiciones, lo cual México está colaborando para desmantelar las bandas de crimen organizado en México.
Otro hito importante, disminuyó un 50% el trasiego de fentanilo de México a Estados Unidos, algo que preocupa a Estados Unidos, y la presidenta fue muy enfática. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, toda su parte de política pública para que disminuya el consumo de fentanilo en los Estados Unidos, que es un problema muy serio de salud que tiene los Estados Unidos. Otro punto a destacar, inclusive los 75 congresistas de los Estados Unidos mandaron una carta al secretario de Estado, a Marco Rubio, destacando toda esta información que estoy comentando en este momento, diciendo que un ataque militar a México sería un balazo en el pie, básicamente, parafraseando, para la relación México-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos su principal socio comercial. Somos un socio estratégico en cuanto a seguridad. Inclusive, si hay una invasión terrestre, podría incrementar la migración ilegal de mexicanos a Estados Unidos. ¿Por qué? Por temas de seguridad. Y creo que la llamada llegó en un momento estratégico. Algo que me gusta, una frase que me gusta mucho de la presidenta es: cooperación sin subordinación, con respeto a la independencia y a la soberanía de México. Y creo que mientras México tenga su pueblo, la lucha sigue en todo momento. Sí, creo que rescatas algo muy importante que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene que ver mucho con el respeto al derecho internacional, el no correr con estos riesgos de la ley del más fuerte, el que muestre el que tiene mayor armamento, sino que realmente en esta época y la evolución que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver en cómo fortalecemos el derecho internacional, la soberanía de los estados, bueno, de las naciones, entre otros conceptos que tendrían que ver mucho con proteger a otros países, ¿no? También. Sí, yo creo que ahí la pregunta es, ¿qué sigue? ¿No? Y yo creo que platicábamos también antes de entrar al set que hay países como México, ya como lo señalabas, como la que cabeza la presidenta Sheinbaum, Brasil, que están haciendo un esfuerzo por defender el multilateralismo, ¿no? El comercio, la diplomacia. Y creo que hay que aferrarnos a ello, ¿no? Otra vez citando al embajador Vasconcelos, decía: el multilateralismo es defectuoso y tiene muchos problemas, como lo veíamos venir, ya lo veíamos venir, pero es mejor que la ley del más fuerte, ¿no? Porque la ley del más fuerte significa que los que no tenemos ejército, pues estamos condenados a la extorsión, al chantaje, a la amenaza constante, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, los tratados, los acuerdos que se firmen con los países poderosos, pues en realidad no tienen legitimidad, porque más bien es o firmas o te invado o te bombardeo. Entonces, ¿qué validez, qué solidez, qué legitimidad pueden tener la cooperación y los acuerdos que se firmen bajo esas condiciones, ¿no? Y eso pone en riesgo, pues, el balance internacional que veíamos en las últimas décadas. Y eso significaría un retroceso tremendo en materia de cooperación internacional, en materia de comercio exterior. eh, Desencadenaría o dislocaría las cadenas productivas, comerciales, pondría en riesgo la seguridad también a nivel internacional. Es una amenaza constante, pero no la veíamos tan tangible, a mi juicio, ¿no? Como lo vemos ahora, ¿no? Em, Creo que ahí está el riesgo, y creo que, como lo señalabas, nos queda más que defender. No nos A nosotros los débiles, ¿no? Los que no teníamos estos ejércitos que ahora son como alienígenas, ¿no? Lo que vimos el 3 de enero es como una invasión extraterrestre. Aviones no identificados que de repente apagan la luz de una ciudad entera y en unos minutos puede secuestrar a un presidente. Eso es como abducir, ¿no? A un presidente, como película de ficción. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros que batallamos con nuestros propios presupuestos, ¿no? Todavía en países como Latinoamérica, Medio Oriente, África, pues defender el multilateralismo y la cooperación entre los pueblos. Y me gustaría aquí destacar también el tema. Se ha hablado un poco, analistas han hablado, he leído un poco artículos en cuanto a la división internacional del hemisferio occidental, China, sudeste asiático, parte de Asia, Rusia, de Europa, algo que no está todavía tan bien definido, pero pues es a lo que se está un poco apuntando. China para Taiwán es un actor muy importante, lo ve como un tema de política interior, es lo que estábamos comentando, pero Estados Unidos tiene un interés
especial en Taiwán porque es su principal proveedor de semiconductores, algo que a Estados Unidos le interesa mucho y por lo que no, a mi punto de vista, no va a quitar el dedo del renglón en Taiwán. El tema de Ucrania, pues hay tierras raras. Estados Unidos continúa apoyando a Ucrania con presupuesto de armamento militar para que pues continúe esta pues guerra que se tiene con Rusia. ¿Qué vemos? ¿Qué va a pasar? En la entrevista anterior que tuvimos aquí en la 4TV, Maggie me preguntaba ¿cómo ves el 2026? Yo dije, veo un escenario muy complejo sin que pasara lo del 3 de enero. Creo que se está cumpliendo ese escenario complejo y se va a poner aún un poco más complicado. Vemos países como Canadá, va a hacer una visita de Estado a China. El primer ministro Carney se va a reunir con Xi Jinping. ¿Qué significa esto? Que un país que estaba peleado por un tema como lo de Huawei, pues empiezan a fortalecerse por todo este tema que estamos viendo del imperialismo que está haciendo Estados Unidos. Hay alianzas estratégicas que se tienen que rehacer, que se tienen que reformular para fortalecerse como países. Otro ejemplo que vemos es el tratado que va a firmar el Mercosur con la Unión Europea, un tratado que tenía 25 años negociándose, tenía 25 años trabado y dijeron, pues es hora de destrabarlo, encabezado por Brasil en la parte de Mercosur, y dijeron, pues vamos a firmarlo. Próximo sábado se va a firmar en Asunción, Paraguay, y es un claro ejemplo, como dice José Luis, de fortalecer el tema del multilateralismo. ¿Qué le queda a México? Ver el tema multilateral, defender sus principios de política exterior, defender a su pueblo, su soberanía y su independencia, y pues nada más que estar atento a lo que pasa en la comunidad internacional. Sí, me encanta esto que mencionas de la defensa del multilateralismo y creo que México ha sido un país que incluso ha liderado las discusiones en la ONU a través del senador Vasconcelos, eh, de demostrar que no se debe de aplicar la ley del más fuerte, sino todo este marco internacional que ha tenido grandes avances durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y el otro punto importante también es mencionar que ya no es la hegemonía en Estados Unidos, es una hegemonía debilitada, retomando lo que decías de vivimos en tiempos gramscianos. Entonces, la hegemonía ahora lo podríamos ver como en este mundo tripolar, donde está por una parte Rusia, está por otra parte China, y en el continente americano pues tenemos Estados Unidos y creo que ese debilitamiento también es parte de la jugada que nos muestran los hechos ocurridos el 3 de enero. Yo no coincido con esa posición, porque simplifica, ¿no? El mundo se divide en tres, los chinos acá, los rusos acá y los Estados Unidos acá, ¿no? Creo que eso ya no funciona y tenemos que defendernos de esa posición, porque no es así. Por ejemplo, tú ves las inversiones que tiene China en Paraguay o en Argentina o en Brasil. No creas que porque vas a secuestrar a un presidente ya los chinos van a dejar de invertir, ¿no? O van a abandonar el comercio internacional. O sea, o de repente Estados Unidos va a dejar de comerciar con Taiwán o con el sudeste asiático o con las Filipinas, ¿no? O los rusos que van a tener control de qué, ¿no? De Europa. Creo que no es tan sencillo, creo que no es tan simple. Creo que tenemos que defender otra posición que es la del mundo multipolar, ¿no? Donde hay otros actores, donde el mundo no se divide en tres y los tres que tienen el ejército más fuerte se tienen que dividir el mundo. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que el mundo es más sofisticado y complejo que eso. Hay un montón de bloques, ¿no? El Pacífico, América Latina en toda su complejidad y diversidad. Europa es también complejísimo, aunque es un continente muy pequeñito. Tiene diferentes regiones y diferentes interacciones. El continente africano, por ejemplo, está resurgiendo como uno de los continentes más poblados del mundo. Tiene un potencial económico tremendo y no tiene por qué dividirse ni partirse en nadie, ¿no? Yo creo que eso hay que cometerlo. Yo no creo que sea tan sencillo ese análisis de un mundo dividido en tres. Eso tal vez es lo que nos quieren hacer ver, ¿no? Y ya que los fuertes se dividen y agarran del pastel. No, yo creo que no va por ahí. Yo creo que hay que respetar un mundo mucho más rico y mucho más complejo, con muchas interacciones, con muchas regiones, y contrarreponer el discurso belicista, imperialista de los tres ejércitos más poderosos, ¿no? Yo lo veo así. Quizás aquí, a diferencia de la Guerra Fría, de un mundo bipolar, en la Guerra Fría la Unión Soviética y Estados Unidos no tenían ni relaciones económicas, ni políticas, ni diplomáticas.
Actualmente siento que esto es un híbrido, coincido un poco con José Luis, pero también estas partes, estos tres poderes internacionales mantienen cierta cautela el uno al otro. Mantienen relaciones diplomáticas, sí, tenemos al embajador SEADE en China, tenemos embajada en Rusia, lo cual mantenemos relaciones diplomáticas, cosa que antes no había tanta apertura, ¿no? Estados Unidos igual tiene embajada en China, embajada en Rusia, pero ¿qué pasa? Hay interacción comercial, como dice José Luis, hay relaciones comerciales entre estos países, pero hay cierta cautela entre ellos. Quizás no es una división tripolar per se, pero es algo ahí desdibujado, algo que se está creando, no de manera intencional, porque sí hay relaciones internacionales hasta el momento, pero sí es algo que se está como dibujando apenas. Para cerrar un poco el tema del multilateralismo, considero que sí se tiene que abonar por el multilateralismo, pero se tiene que reformar. No vivimos un multilateralismo actualmente perfecto, porque la ONU en 1945 se creó con un Consejo de Seguridad. Desde mi punto de vista, el Consejo de Seguridad ya es ineficiente y inoperante. Tenemos en un Consejo de Seguridad a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a Rusia, pues países que tienen derecho de veto, países que si no autorizan algo en el Consejo de Seguridad no se aplica. Pues ya no está vigente eso, porque son países que ya están creando guerras, como Rusia con Ucrania, como Estados Unidos con Venezuela, Estados Unidos con Groenlandia, amenazando países. Eso no es la esencia de la ONU. La esencia de la ONU es la paz, la cooperación internacional. La esencia de la Organización de Estados Americanos es lo mismo: paz, cooperación, no intervención. En ese sentido, se necesita un análisis del multilateralismo y reformar lo que se tenga que reformar. Por eso mismo el derecho diplomático tiene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es el tratado marco, pero en el tratado marco dice, se tiene que aplicar este tratado marco y respetar las leyes nacionales del país receptor. Sí, bueno, yo estoy un poco más pesimista ahorita. No sé si por lo que está pasando, pero creo que tenemos que pensar fuera de la caja, ¿no? Porque Estados Unidos va en otra tendencia. Se salió estos días de 66 organizaciones internacionales. Incluyendo la ECOSOC regionales. Y un montón de agencias de la ONU. Exactamente. Solo le faltó salirse de la ONU. Exactamente. Pero es interesante que uno de sus arquitectos se salió o está debilitando ahora este organismo, ¿no? Entonces creo que ese es el último llamado de atención que tenemos de reformar a la Organización de las Naciones Unidas, o en los próximos meses o años vamos a perder este organismo, ¿no? Pero es importante imaginar cosas un poquito más, tal vez radicales o imaginativas. O sea, secuestrar a un presidente es un hecho nunca antes visto. Entonces tenemos que imaginar en cosas nunca antes vistas para contener estas acciones, ¿no? Pienso que en el principios del siglo pasado había ideólogos, arquitectos de estos regímenes autoritarios y fascistas, y creo que actualmente hay ideólogos y arquitectos de nuevos regímenes autoritarios, ¿no? Se habla mucho en los medios de comunicación, en las redes sociales, de halcones, ¿no? En los Estados Unidos manejando la política exterior. Creo que esos halcones hoy tienen nombre y apellido y controlan la política exterior estadounidense, y están convencidos de que el hecho de que sean una superpotencia los hace el pueblo elegido por no sé quién, ¿no? Por la divina providencia, para construir un nuevo orden internacional. Entonces creo que a nosotros nos toca ahora, desde los pueblos, desde los gobiernos, desde los pueblos soberanos, imaginar un mundo que defienda las pocas instituciones multilaterales que nos quedan y emprender acciones nunca antes vistas para contenerlos, ¿no? Ok, y bueno, siguiendo con el tema, ¿qué es lo que debemos hacer como a pie, o qué información debería ser de primera mano con las ciudadanas y los ciudadanos, justo para contrarrestar estas campañas de desinformación? Esto que dices, bueno, hay halcones orquestando qué se va a opinar, qué no, hacer frente a estas posturas deterministas hasta cierto punto, para que la población tenga una postura a lo mejor más crítica, más impulsada desde la razón, ¿no? Decías retomar de nuevo la razón. Pues a mí se me ocurren dos cosas y creo que ya las dos están caminando. Ya lo había dicho la presidenta primero: defender nuestra Constitución.
lo platicábamos también en la última mesa, el artículo 89 constitucional, fracción 10, ¿no? Describe los principios de nuestra política exterior. Creo que la presidenta ha salido a defenderlos. En la llamada que tuvo con el presidente Trump, le manifestó que nosotros tenemos estos principios muy claros y pues, obviamente se contravienen con lo que pasó en el 3 de enero. Y dos, creo que las acciones que emprendió el partido Morena hace unos días de salir a las calles y hacer mesas para que la gente esté enterada de lo que esté pasando en defensa de la soberanía, me parece muy notable, muy interesante y muy inteligente para contrarrestar la propaganda que está azotando a los medios de comunicación y las redes sociales. Y de mi punto de vista, leer, mantenerse informados, ir a las fuentes directas. Las redes sociales son un buen recurso, pero las redes sociales son opiniones de opiniones de opiniones. Muchas veces ya todos son expertos en política internacional, en geopolítica, en lo que pasó en Venezuela, pero ir a las fuentes de origen, ir a fuentes académicas, universitarias, centros de pensamiento, leer. Por ejemplo, yo leo todos trato de leer periódicos internacionales de Medio Oriente, de Asia, de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, y crear un criterio propio, tener esa capacidad de análisis y tener un criterio propio. A mí me gustaría cerrar mi intervención mencionando que tiene que estar en el radar, en el scope, el tema de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Se vienen elecciones intermedias. Donald Trump, el Partido Republicano, va a pelear para que pues, la mayoría sea republicana, porque si se voltea esa mayoría, ahí queda latente en que pues, haya un impeachment, que pues, Donald Trump tiene temor en que llegue ese punto del impeachment. Así que las elecciones intermedias en Estados Unidos van a ser un punto importante y pues obviamente, como lo mencioné la vez pasada, el tema de la renegociación del TEMEC, donde pues va a estar ríspida la negociación. Sí, yo he estado un poco pesimista toda la mesa, pero lo que me puede generar un poco de optimismo es el interior de los Estados Unidos. Creo que si bien es cierto que tenemos una política exterior muy agresiva en estos momentos, todavía no desmantelan todas las instituciones democráticas al interior de los Estados Unidos, ¿no? Y eso puede generar contrapesos importantes para detener esta vorágine que emprende ese país. Y como dices, la intermedia puede ser un alivio para el mundo. Decían por ahí que los únicos que pueden detener a los Estados Unidos son los mismos Estados Unidos. Y ya hay reacciones, ¿no? Creo que lo que pasó en Minnesota en los últimos días de que ICE mató a una ciudadana estadounidense ha generado blanca, ¿no? Caucásica, generó ahí una contención, ¿no? Y una reacción por parte del pueblo estadounidense que podría ayudarnos a frenar un poquito lo que estamos viviendo de forma tan acelerada. Y creo que lo que pase al interior de Estados Unidos podría tener repercusiones inmediatas buenas, ¿no? Para el resto de los Estados Unidos. Bueno, si gustan, ya pasamos a la conclusión. Si nos das tus conclusiones de este nuevo orden internacional, de los riesgos que hay con el debilitamiento del multilateralismo y bueno, lo relevante de la información de primera mano con los ciudadanos o de cómo contrarrestamos estas campañas de desinformación. Mi resumen sería reformar el multilateralismo, los principales organismos internacionales que buscan la paz y la cooperación internacional tienen que analizar sus cartas, sus estatutos de creación para ver pues, si están vigentes, si no están vigentes, qué es lo que se tiene que cambiar. El tema del respeto y la soberanía internacional por parte del gobierno de Estados Unidos, que sepa que ya estamos en el siglo XXI, donde la soberanía y el respeto a las independencias es básica, que las constituciones tienen que ser respetadas, porque hubo un proceso de reformas para que llegáramos al punto donde estamos en este momento, quizás antes del 3 de enero, pues era una estabilidad un poco más amigable, siguiendo la parte pesimista que maneja José Luis, y sobre todo saber que el ejemplo de Venezuela fue un ejemplo muy pragmático de lo que puede hacer Estados Unidos. Quizás lo que le gusta a él, Donald Trump es un negociador inmobiliario, no es un negociador político, ni un negociador diplomático. ¿Qué hace un negociador inmobiliario? Te va a querer asfixiar hasta que cedas lo que él quiere. Y es lo que tenemos que aprender, que él hace eso. Así que pues, los gobiernos tienen que ceder hasta cierto punto sin ceder su soberanía. ¿José? Sí, me gustaría decir que estamos en un momento muy disruptivo de la historia, como se vivía a principios del siglo pasado.
Creo que tenemos que estar muy alertas y, como decía Eric, reformar urgentemente nuestras instituciones multilaterales o las vamos a perder en los próximos años, ¿no? Y eso, y aunque tengan defectos y limitaciones, esas instituciones multilaterales son mejor que vivir en la ley del más fuerte. Entonces, este es un último llamado, es un último llamado de atención. Y creo que a nivel de los pueblos, pues estar conscientes, movilizados, informados, no precipitarnos, seguir leyendo mucho. A veces hay que tomarnos un momento, a veces queremos retuitear, compartir, y hay veces hay que tomarse una pausa, reflexionar, analizar y tal vez después compartir en las redes sociales, pero hay que tener la cabeza fría y estar siempre acercándonos, ¿no?, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, para mantenernos optimistas, informados, y creo que eso en el largo plazo puede ser muy bueno, positivo para todos. Bueno, José Luis, Eric, les agradezco. Agradecerle al público que nos acompañó hoy en la 4TV. Hoy hablamos de nuevo orden internacional. Les invitamos a mantenerse informados con fuentes verificables, sobre todo para contrarrestar estas campañas de desinformación, pero principalmente a informarse en territorio, ya lo mencionaron, con las jornadas que hay de defensa de la soberanía, en donde pueden obtener información de cómo defender la Constitución, ¿no? También cómo defender nuestro territorio y, bueno, contrarrestar un montón de teorías que hay ahí especulativas. Gracias.